hablando claro en este sentido por la situación en Argentina. Recién estábamos escuchando al senador Vergara hablando de los precios, pero realmente uno observa lo que sucede en la República Argentina desde hace un buen tiempo, una economía que parece no encontrar el rumbo, es impresionante y eso se ve además condimentado con mucho picante con la situación política interna. No solo en la grieta no está, la grieta no es la grieta no es la oposición. Pasa a ser una metáfora, es impresionante, el partido de gobierno también, la coalición de gobierno tiene muchos problemas internos, la oposición no tiene menos y una situación económica realmente muy, muy complicada. Vamos a intentar entenderla desde Uruguay, convocando a Ignacio Zuleta, que es periodista, consultor político, doctor en filosofía y letras, autor de libros como El Papa Peronista y Macri Confidencial. Ignacio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto hablar contigo. Entendemos poco lo que está pasando en Argentina desde Uruguay. Realmente es un rompecabezas que no nos deja entender cómo se las arreglan ustedes día a día para sobrevivir. Bueno, es una visión. La Argentina es un país muy singular porque es un país que tiene un desorden de los indicadores de la economía, por ejemplo, pero sin embargo tiene una estabilidad política que ya dura 100 y pico de años, salvo las interrupciones institucionales que ustedes también han tenido. Sí. Pero es un país que si uno compara la región, por ejemplo, y hace una excepción, por ejemplo, con Uruguay, es un país que tiene en este momento de enorme convulsión institucional en el mundo. Mire Chile, mire Bolivia, mire Brasil, mire Perú, mire Venezuela, mire México, Estados Unidos. Es un país que no tiene un récord, no tiene una crisis como la que hay en esos países. Está dentro del club de los países más estables. Ni le digo los países de Europa, Medio Oriente, la dictadura, no hablo de Ucrania. No, sería casi una ironía hacerlo. O sea, hay una percepción externa que no se corresponde con la realidad. Y en la crisis económica le va como a todo el mundo. Es un país que tiene la mitad de su economía informal, que tiene, de acuerdo con los analistas económicos, alrededor de 500.000 millones de dólares fuera del sistema, están como llamamos, en el colchón, parte está en Uruguay, y tiene un país que tiene una actividad económica muy intensa, recibe a todos los pobres de la región, es un país de inmigración, sin frontera, la Argentina tiene una contención social que abarca a países como Bolivia, como Paraguay, Perú, parte de Chile, parte de Uruguay, Venezuela, un país donde la gente viene a vivir y a trabajar. Pero Ignacio, usted entiende hay una percepción que no se condice con los indicadores estándar de la economía. ¿Pero no hay una crisis política en Argentina hoy? No. Crisis política acá hubo... No se habla el presidente con la vicepresidente, hay grieta, el partido que gobierna, no se hablan entre ellos, se acusan, hay acusaciones cruzadas de todo tipo y color. Eso, por lo menos acá en Uruguay, es crisis política. Es parte de la crónica, sí. Acá en el año 2019 se enfrentaron dos modelos de país, el que representaba el peronismo con la fórmula que ganó, que es la fórmula de los Fernández, contra el entonces gobierno del Cambiemos, del voto no peronista que llevaba la candidatura de Macri. Hubo una intensa campaña electoral, hubo un resultado, ganó el peronismo, no se movió, no hubo un solo desorden institucional, ni sonó un tiro, como en el momento en que caía Piñera en Chile y Evo Morales en Bolivia, y la Argentina transitó esa elección. El año pasado, en noviembre, ganó la oposición y ganó por un pedazo de votos, ganó por 5 millones de votos que perdió el peronismo. No pasó absolutamente nada. Sí, institucionalmente el país sigue funcionando con cierta normalidad. ¿Cómo ha incidido? Ahora, que hay crisis, sí. Hay crisis como hay crisis en todo el mundo, en donde los sistemas políticos
sistemas políticos no pueden satisfacer las demandas de la sociedad y quedan atrás. El sistema político de Occidente va por la escalera y la sociedad va por el ascensor, porque la sociedad tiene problemas que los estados no resuelven y tienen mecanismos de acción sobre las instituciones que antes no existían. Es decir, hoy día los gobiernos tienen que acostumbrarse a que viven en democracias no delegadas diría yo, plebiscito permanente, y donde la opinión pública tiene mecanismos de acción muy importantes. Ignacio, ¿cómo incidió en la vida política del gobierno, del vínculo con la oposición, el vínculo también con la ciudadanía, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue una suerte de parteaguas en el comienzo de este año por cómo se dieron las circunstancias y bueno, eso también ha provocado manifestaciones importantes? Estábamos viendo algunas imágenes recién justamente de lo que sucedió en torno a la discusión de este polémico acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No, lo de las imágenes son, diríamos, transcurren en el ámbito de 5 o 6 manzanas del centro de Buenos Aires con 60 canales de televisión que lo proyectan, pero no conmueve la Argentina. Ni en la capital federal, paralizan la ciudad. Esto hay que entenderlo con claridad, si no está mirando. La Argentina es un país de 45 millones de habitantes, donde la gente vive con normalidad. Ahora, este debate es un debate dentro del gobierno. Diríamos, las columnas que protestan y que vemos ahí en las pantallas de su canal y se ven en la Argentina, son sectores del propio oficialismo que protestan sobre si arreglar o no con el Fondo Monetario en un país que está en default hace 20 años. La Argentina está en default desde el año 2001, salvo un par de años de la administración de Macri, y aunque el Fondo Monetario le regalara la plata a la Argentina no resolvería los problemas estructurales de la economía, que es problemas de un país que tiene 70 años. Pero y justamente esas diferencias en la interna del gobierno por este tema, ¿no le generan algunos problemas de cara al corto plazo, justamente por ver cómo reacomoda sus fichas cuando ahora hay que reorganizarse para tratar de renovar el mandato en poco tiempo? Sí, es el problema de un gobierno que ha tenido un fracaso electoral en el mes de noviembre del año pasado, que probablemente pierda las elecciones en el año 2023. No hay ninguna encuesta ni ningún analista político que no vea un escenario de fracaso del peronismo en las elecciones de 2023. Ha pasado una gestión malhadada con la pandemia, no ha podido resolver el problema de la inflación y es un gobierno que le va mal. Eso es normal en el mundo. Casi te diría, ¿a quién le va bien? ¿A qué gobierno le va bien? Uh-huh. La idea de que la Argentina es un país que está al borde del abismo es un estereotipo de la inteligencia periodística contemporánea. Construida por Argentina también. Argentina, sí. El otro día entrevistaba hace algún tiempo. Es una herramienta de acción política. Es una herramienta de acción política. El otro día entrevistaba a Martín Caparrós en la radio y me decía la capacidad de autodestrucción que tiene la propia Argentina. No, eso es un disparate. ¿Qué capacidad de destrucción? Un país que tiene una riqueza en manos de su sociedad de 500.000 millones de dólares, que recibe a todos los pobres de la región, que tiene una estabilidad política de 105 años de la ley Sáenz Peña, en donde está representado el 80% de la sociedad en dos opciones, que son las dos coaliciones que hoy compiten en la Argentina, que tienen una agenda igualitaria, una agenda de reivindicación de los pobres, una agenda desde casi no tienen grandes diferencias, un país indignado,
donde no hay indignados la gente ni de tiene para izquierda comer, ni de Ignacio. derecha. La gente tiene para ¿Cómo? comer. ¿Cómo está la pobreza? La gente tiene para comer. Porque usted habla, a mí me dan ganas de cruzar el Pero la charco y gente- irme a vivir a la gente de República Argentina- Argentina. ¿Y por qué un Argentina acuerdo con el tiene- Fondo no, Monetario pero no- Internacional, un país rico que supuestamente está bárbaro? No me cierra, ¿no? No, pero lo que le quiero decir es que el pobreza, yo no digo que haya pobreza, no digo que haya pobreza. 50%. Ahora, es un país que tiene una agenda, una frontera abierta que recibe a toda la pobreza de la región. La Argentina no emigra la gente, emigran algunos ricos de Uruguay, pero la Argentina recibe a los pobres. No es así. Ahora, No es así. bueno, yo no quiero discutir los indicadores de la economía. Lo que quiero decir es que hay que mirar la Argentina en lo que es como país. Bien. Es un país que tiene un tumulto institucional con sus indicadores. Tiene unos indicadores horribles de pobreza en una economía informal en la mitad. O sea, la mitad de la pobreza no está medida, ni tampoco está medida la mitad de la gente que come y que viene a comer a la Argentina. Ahora, yo no quiero discutir los indicadores ni los estereotipos. Lo que yo quiero decirles es que la Argentina es un país que tiene un gobierno que le ha ido como la mona, que probablemente le va a llamar las elecciones del año 2023. Tiene dos coaliciones que están discutiendo liderazgos, agenda y control territorial, que tuvo elecciones normales en el 2019, las tuvo en el 2021 y probablemente las tenga en el 2023. Bien. Eso es lo que hay que mirar, el proceso claro. integral. Ahora, los estereotipos, yo no voy a discutir los estereotipos ni de la Argentina ni los del Uruguay, porque están dentro de la cabeza de uno. Como uno mira la realidad. Está claro. Ignacio, muchas gracias por atendernos. Un gran abrazo. No, les agradezco mucho el llamado. Por favor. Hasta luego. Que pase-